Bienvenidos al video, somos el equipo 3. Vamos a hablar acerca de la cromatografía de líquidos de alta resolución. Para empezar, tenemos que definir qué es la cromatografía. La cromatografía es un método de separación, identificación y determinación de componentes estrechamente relacionados en mezclas complejas. Es decir, un método especial para separar mezclas que están fuertemente unidas. En todas las separaciones cromatográficas, la muestra se disuelve con una fase móvil, que puede ser un gas, un líquido o un fluido supercrítico, la cual se hace pasar a través de una fase estacionaria inmiscible con los componentes de esta mezcla. Esta fase estacionaria se encuentra fija en la columna por donde va a pasar nuestra mezcla compleja. En la parte del sistema cromatográfico vamos a encontrar la fase estacionaria y la fase móvil. En la fase móvil es simplemente un disolvente de baja viscosidad, la cual lo hace atravesar la fase estacionaria. ¿Y cómo es que atraviesa esta fase estacionaria? Pues cada componente en la mezcla, al irse separando, van a adquirir velocidades de migración distintas. Es decir, a mayor velocidad va a ser expulsado primero y cuando tengan menor velocidad van a ser expulsados después. Ambas fases entran a la columna y la columna está constituida por un tubo angosto relleno de un sólido inerte, el cual mantiene dividido a la fase estacionaria en su superficie. La fase móvil se ocupa de los espacios abiertos que quedan entre las partículas del material del empaque. Para empezar, una solución de la muestra de A y B en la fase móvil se introduce en la parte superior de la columna como un tapón angosto en el tiempo cero. Aquí llega un término importante en la cromatografía de líquidos, que es la elución. La elución implica la purificación de la especie por lavado en la columna mediante la adición continua de fase móvil nueva. Es decir, tú vas a introducir constantemente la fase móvil para que vayas limpiando, para que vayas purificando a la especie. Pero también existe otro tipo de elución, que es la isocrática, la cual se realiza cuando la fase móvil se mantiene sin cambio hasta que finaliza la elución de la muestra. La desventaja de esta última elución, la isocrática, es que en muestras complejas este mecanismo no es conveniente. Aquí podemos ver una representación gráfica de lo que es la cromatografía. Tenemos al principio una mezcla con muchos componentes y al final cada componente está por separado. Vamos a ver un video que muestra muy gráficamente y muy fácil lo que es la cromatografía de líquidos. Aquí podemos ver, en la columna se encuentra la fase estacionaria, la cual es inmiscible con la mezcla de productos. Se introduce la muestra por el tapón angosto, el cual se encuentra en la parte superior regularmente. Y ya que se introduce, aparece la fase móvil, la cual se encarga de llevarla a través de la fase estacionaria. Y aquí podemos ver la diferencia de velocidades de migración. La roja es expulsada primero, por lo cual tiene mayor velocidad, seguida de la amarilla, después la azul, y podemos ver que la negra se queda aquí. Esto es porque contiene una muy baja velocidad de migración. Ok, una vez visto esto, vamos a ver la clasificación de la cromatografía líquida. Muy bien. Referente a la clasificación de la cromatografía, como sabemos, podemos tener distintas clasificaciones, pero en este caso nos vamos a enfocar en la clasificación de acuerdo con la forma del hecho cromatográfico. Bueno, tenemos la clasificación o la cromatografía plana.
en la cual la fase estacionaria se fija sobre una placa plana en los intersticios de un papel. En este caso, la fase móvil se desplaza a través de la fase estacionaria, gracias al proceso de capilaridad o por medio de la gravedad. Estos tipos de ejercicios o este tipo de prácticas son muy comunes en nivel preparatoria o nivel secundaria, por los cuales es muy gráfico para nosotros y podemos tener un gran ejemplo donde podemos tener un papel filtro que será manchado por unas gotas o algunas tintas de plumón que después es introducido a un vaso de precipitado con agua. Llevado un tiempo transcurrido, podemos observar los diferentes componentes que integraban las tintas que se encontraban en el papel filtro. Bueno, pero ahora vamos a enfocarnos más a la cromatografía en columna, en la cual es el método más general y utilizado para la separación. Este consiste en un tubo estrecho en el cual va a contener la fase estacionaria, a través del cual la fase móvil se fuerza a pasar por la presión. La fase estacionaria utilizada se coloca en el interior de una columna de vidrio, la cual al finalizar esta columna de vidrio tenemos una pequeña llavecita que nos va a permitir el flujo o poder controlar la fase móvil dentro de la columna. La fase estacionaria se impregna con el eluyente, en otras palabras, se va a impregnar con la fase móvil. Seguidamente, la mezcla orgánica, inorgánica o la mezcla que queramos analizar, la depositamos por la parte superior de la fase estacionaria y así la fase móvil podrá ir atravesando el sistema. En la cromatografía en columna tenemos una subdivisión. En esta, la primera la podemos definir como la cromatografía líquido-líquido o de reparto, en la cual la fase estacionaria va a ser un líquido absorbido unido a una superficie sólida y tendremos un equilibrio de distribución entre líquidos imisibles. El segundo, que es un líquido sólido o de adsorción, la fase estacionaria va a ser un sólido y el tipo de equilibrio va a ser de adsorción. En el C vamos a tener un método específico llamado intercambio de iones, donde vamos a tener una fase estacionaria de resina de intercambio iónico, por lo cual vamos a tener un equilibrio de intercambio iónico. Después tenemos exclusión por tamaño, en el cual la fase estacionaria es un líquido en los intersticios de un sólido polimérico y tendremos un tipo de equilibrio de distribución-exclusión. Finalmente, vamos a tener el método específico llamado afinidad, en el cual tendremos una fase estacionaria de un grupo de líquidos específicos unidos a una superficie sólida, con un tipo de equilibrio, como antes mencionado, de distribución entre el líquido de la superficie y el líquido móvil. Bueno, esta sería la clasificación de cromatografía. A continuación, llega otro concepto muy importante en este tema, el cual es el cromatograma, el que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Este es un diagrama donde se representan los resultados de la separación mediante técnicas cromatográficas. En el eje de las ordenadas vamos a encontrar el valor medido de alguna propiedad física que fue detectada cuando hay presencia de una sustancia, o bien una unidad relativa que la cuantifica, mientras que en el eje de las abscisas se representa el tiempo. El cromatograma está compuesto por muchas partes. Aquí podemos ver la línea base, la cual es la parte que registra la respuesta del detector cuando solamente sale fase móvil de la columna. El pico es el que podemos ver a la derecha arriba. Es la parte diferencial que muestra la respuesta de un detector cuando un compuesto es eluido de la columna. La base del pico es la interpolación de la línea base entre los dos extremos del pico. Es decir, en este ejemplo sería el espacio entre C y D.
El área del pico es el área comprendida en el pico desde su base hasta su máximo, es decir, todo lo que lo compone. El máximo de pico es aquí, hasta arriba, la máxima respuesta que va a dar. La altura del pico es la distancia que se encuentra entre el máximo y la base, la cual se mide en dirección paralela al eje que representa la respuesta del reactor. Aquí sería la altura. La anchura del pico. Aquí se clasifica en tres partes diferentes. Tenemos la anchura del pico en la base, la cual está medida en este caso de W a B, perdón. Después tenemos la anchura a la mitad de la altura, la cual está medida entre N y T. Y por último, la anchura entre los puntos de inflexión. Existen otros conceptos, otros componentes en los cromatogramas, como son la cola, que existe cuando hay asimetría en el pico. En este caso, el pico es simétrico, por lo cual no existe una cola. Y aquí es importante diferenciar algo. En la parte de arriba es la respuesta obtenida en un cromatograma diferencial. Y la parte de abajo, la figura B, nombrada en este caso, es la respuesta obtenida por un cromatograma integral, el cual está compuesto por el escalón, el cual aparece cuando un componente no es retenido, y la altura del escalón, el cual podemos aquí ver muy claramente, medido entre N y M. Existe también el patrón interno, que es el compuesto que se añade a la mezcla en una concentración conocida para para facilitar la identificación de este cuando tú haces la determinación ya sea cualitativa o cuantitativa de cualquiera de los componentes. El patrón externo es un compuesto que está presente en una muestra patrón de concentración y volumen conocidos, la cual se va a analizar de manera separada de la muestra desconocida, pero en idénticas condiciones. Y se utiliza también como el patrón interno para facilitar la identificación o realizar una determinación cuantitativa de los componentes. El marcador es una sustancia de referencia cromatografiada con la muestra para ayudar a la identificación. Existe también cuando el pico tiene forma gaussiana la desviación típica, la cual se define por una ecuación muy sencilla. Y también tenemos la varianza del pico, la cual es el cuadrado de la desviación. Ahora vamos a mencionar una constante que es muy importante para el análisis cromatográfico. Bueno, esta constante, bueno, primero hablemos sobre una transferencia de entre un analito entre la fase estacionaria y la fase móvil. Como podemos ver en la siguiente ecuación, hay una transferencia entre la fase del hay una transferencia del analito, perdón, entre la fase estacionaria y la fase móvil. Bueno, después, en la siguiente ecuación que vamos a ver a continuación, esta ecuación es muy importante y es denominada coeficiente de distribución, la cual es la constante de equilibrio para la distribución de la especie A entre las dos fases. En el numerador vamos a tener la actividad del soluto A en el estado estacionario y en el denominador vamos a tener la actividad del soluto A en la fase móvil. Ahora, nosotros sabemos que cuando las concentraciones son bajas o cuando intervienen especies no aniónicas, podemos cambiar estas actividades por la concentración analítica molar del soluto. En la parte del numerador tendremos la concentración del soluto en su fase estacionaria y en el denominador en su fase móvil. Pero como sabemos en nuestras clases de química, la concentración se define como el número de moles
entre el volumen, dando resultado como esta última ecuación. Pero además cabe resaltar que en una situación ideal, esta constante que tenemos proyectada no va a tener cambio a lo largo del amplio intervalo de concentraciones del soluto, lo que nos va a dar una cromatografía lineal. Esta cromatografía lineal da como resultado características muy específicas, tales como picos simétricos tipo Gauss, que nos estuvo mencionando mi compañero en la presentación pasada. Y además vamos a tener tiempos de retención independientes de la cantidad del analito que vamos inyectando. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un tiempo de retención? Bueno, el tiempo de retención es el tiempo transcurrido desde la inyección de la muestra hasta que el detector registra el máximo del pico. Cabe mencionar que es muy importante que si los componentes de la mezcla tienen coeficientes de distribución diferentes, su velocidad de migración va a ser distinta y como ya mencionamos, gracias a la diferencia de las velocidades de migración, es posible la separación de la muestra. Si un analito tiene una mayor afinidad por la fase estacionaria, su interacción será mayor con esta misma, su coeficiente de distribución será mayor y viajará más lentamente. Pero por el lado contrario, los solutos con más afinidad por la fase móvil migrarán más rápidamente, y esto nos va a dar como consecuencia que van a eluir primero. Ya sabemos que la constante de distribución es muy fundamental para las separaciones cromatográficas, pero no siempre se pueden medir con facilidad. En estos casos, vamos a utilizar el tiempo de retención, que ya definimos anteriormente. Pero en la ecuación, el tiempo de retención se va a definir como Ts más Tm. Pero Ts se refiere al tiempo del analito retenido en la fase estacionaria y el Tm es el tiempo muerto. ¿Qué es el tiempo muerto? Bueno, es el tiempo necesario para que la especie no retenida alcance el detector en algunas ocasiones. ¿Recuerdan en el video que mostramos que había unas partículas negras que no tenían una gran velocidad de migración? Bueno, estamos hablando de estas partículas que no son retenidas. Este tiempo muerto proporciona una medida de la velocidad promedio de migración de la fase móvil y es un parámetro importante para identificar los picos del analito. Ahora seguimos con el tema de la eficiencia de la columna. Esta eficiencia se ve afectada por la cantidad de ensanchamiento de banda. El ensanchamiento de banda ocurre a medida que el compuesto pasa por la columna. Dos términos afines se utilizan ampliamente como medidas cuantitativas de la eficiencia. Uno que es la altura del plato y se va a representar con H mayúscula. Dos, que es el número de platos o cantidad teórica de platos y se va a representar como N mayúscula. En esta ecuación que vemos hay otro término que es la L mayúscula y esto es la longitud. L es denominada longitud de relleno de columna. A menudo se supone que las bandas cromatográficas van a tener una forma gaussiana, es decir, una forma muy parecida a la que presentamos cuando definimos lo que es un cromatograma. Es decir, que la altura del plato, como ya mencionó, la letra H viene dada por la siguiente ecuación. ¿Y por qué es importante medir esto? Porque un ensanchamiento de la banda refleja una pérdida de la eficiencia de la columna, lo cual nos va a perjudicar ya que va a trabajar de una manera no adecuada a como nosotros la queremos. Algunas
Algunas de las variables que afectan las velocidades de transferencia de masa son susceptibles de ser controladas y se pueden aprovechar para mejorar las separaciones. Algunas de esas variables las tenemos en esta tabla, que son la velocidad lineal de la fase móvil, coeficiente de difusión en la fase móvil, coeficiente de difusión en la fase estacionaria, factor de retención, diámetro de las partículas del relleno, espesor del revestimiento líquido en la fase estacionaria. Normalmente las principales variables que se pueden acoplar en la fase líquida sería la concentración de la muestra. Es lo que ayuda más a que no se afecten las velocidades de transferencia de masa y se lleve a cabo un buen experimento de cromatografía. Estos experimentos de mejoramiento tienen como objetivo reducir el ensanchamiento de banda y modificar las velocidades relativas de migración de los componentes. Esto se quiere para que se reduzca la cantidad de componentes que que tarden el mayor tiempo en, en atravesar la fase estacionaria. La resolución de una columna nos señala qué tan separadas están dos bandas en relación con sus anchos, y esto es una medida cuantitativa. Nos proporciona esta medida cuantitativa de la capacidad de la columna para separar los analitos. Tomando en cuenta los analitos A y B de la columna, la ecuación para la resolución se definiría como lo tenemos a continuación, que lo que se utiliza sería el último término, donde se puede ver que delta Z es la diferencia de los tiempos de retención, del tiempo de retención de B menos el tiempo de retención de A. Y la letra W mayúscula es el ancho de los máximos de la columna, de la línea base. Para tener una mejor respuesta en la resolución de la columna, es conveniente desarrollar ecuaciones con factores de retención. El factor de retención se determina con una letra K minúscula, y sería K minúscula A mayúscula para el analito A, y de igual forma para el analito B con la B mayúscula. Las ecuaciones que resultan serían las siguientes para la resolución, donde tenemos la eficiencia, la selectividad y la retención. Y para el número de platos, donde ya se puede interactuar con los factores de retención. Para variar el factor de retención en una muestra, muchas veces una separación puede mejorar de manera importante al manipular el factor de retención, Kb. El cambio en la composición del solvente permite manipular el factor de retención para obtener mejores separaciones. En
En la cromatografía de gases se puede fácilmente solo aumentar la temperatura, pero en la cromatografía de líquidos se debe cambiar la composición del solvente para poder obtener mejores resultados en la representación de la cromatografía. Ok, y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo es un aparato para la cromatografía líquida de los que se utilizan actualmente. Y por último, les dejamos un momento la bibliografía por si alguien quisiera consultar de manera más puntual, más objetiva, alguno de los puntos vistos anteriormente. Bueno, agradecemos su atención. Espero que todos hayamos sido claros. Pero de cualquier manera, si tienen alguna pregunta, nos las pueden dejar en los comentarios del video y intentaremos responderlas a la brevedad posible. Gracias.